Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de termodinámica, en particular de máquina térmica. Suponiendo que la cantidad de carbón necesaria para mantener la caldera de una máquina de tren a 250 grados no depende de la temperatura exterior. Sabiendo que las temperaturas medias diurna y nocturna en el Sahara son de 50 grados centígrados y de menos 10 grados centígrados, y suponiendo que la máquina es ideal, ¿qué reducción habría en el presupuesto de carbón de los ferrocarriles del desierto Sociedad Anónima si los servicios fueran nocturnos y no diurnos como es habitual? Este ejercicio lo tomé y adapté del libro Física para las Ciencias de la Vida de Xu, Le Bot y Pérez García. Y la única modificación que le hice fue que en lugar de decir máquina ideal, el ejercicio original decía máquina de Carnot. El asunto de la máquina de Carnot no se estudia en este curso, así que deben entenderse como expresiones equivalentes. Y este ejercicio, que a mí me pareció tan interesante, funciona para una situación de un desierto. Los desiertos son lugares que están tan alejados del agua, de las grandes masas de agua, que tienen diferencias de temperatura muy altas entre el día y la noche. Entonces, aunque te parezca mentira, las máquinas funcionan con rendimientos muy diferentes entre un ambiente caldeado y un ambiente muy frío. Vamos a ver. Bueno, recordarás cómo funciona una máquina térmica. Tenemos un esquema que representa ese funcionamiento. Básicamente es el mismo para todas las máquinas térmicas, cambiando los valores de las temperaturas entre las que funciona y la cantidad de trabajo que brindan. Para el caso diurno, las temperaturas son 523 Kelvin, los 250 grados centígrados que requiere la caldera para funcionar, y 323 Kelvin, los 50 grados que hace afuera de día. La máquina recibe un calor que llamé Q1 diurno, Q1D de esa caldera, y lanza los desperdicios al aire por la chimenea, una cantidad de calor que llamé Q2D. Durante el funcionamiento, la máquina entrega cierto trabajo que llamé W, y que es el trabajo de arrastrar a todo el tren todo a lo largo del desierto del Sahara. El mismo esquema ahora va a representar el funcionamiento nocturno. Ahora funciona entre estas dos temperaturas. 523 Kelvin, la misma temperatura de la caldera, porque eso es un requerimiento de funcionamiento de la máquina. Pero ahora lanza sus desperdicios al medio a una temperatura de menos 10 grados centígrados, o sea, 263 Kelvin. Durante el funcionamiento entrega un trabajo que es el mismo que antes. Por eso a los trabajos no les puse subíndice. Es el mismo trabajo de trasladar todo el tren de un extremo a otro del desierto. Funcionando de una manera y de otra manera, los calores que se reciben y se ceden al medio son diferentes y no tenemos forma de calcularlos porque tampoco podemos calcular el trabajo. Pero sí podemos hablar del rendimiento en cada uno de los dos funcionamientos. Recordad que el rendimiento se podía calcular como 1 menos el cociente entre el calor cedido sobre el calor recibido. O sea, 1 menos Q2 sobre Q1. Pero además, siendo la máquina ideal, o sea, esas máquinas que no aumentan la entropía del universo, el rendimiento es equivalente a 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1.
Esta última expresión es válida solo para las máquinas ideales. De modo tal que podemos hacer los dos cálculos de rendimiento para el funcionamiento diurno y para el funcionamiento nocturno. En el caso diurno será 1 menos 323 Kelvin dividido 523 Kelvin. Y eso nos da un rendimiento de 0,38. En el caso nocturno, el rendimiento será igual a 1 menos 263 Kelvin sobre 523 Kelvin. Y eso arroja un rendimiento de 0,5. Obviamente es mucho más rendidor el viaje durante la noche que durante el día. Habiendo calculado los rendimientos, podemos calcular cuánto más caro es viajar de día. Pensá que Q sub 1, o sea, la cantidad de energía que se extrae del carbón, que es lo que calienta la caldera, es lo que la empresa tiene que comprar, gatillar. El costo del viaje es Q sub 1, ya sea de día o de noche. Aprovechando que el trabajo es el mismo, como te comenté antes, tanto de día como de noche, podemos recordar que el rendimiento es igual al trabajo sobre Q sub 1. Entonces, igualando ambas expresiones de rendimiento en el trabajo, que es el mismo, nos queda que el rendimiento en el viaje nocturno por el calor 1 en el viaje nocturno es igual al rendimiento en el viaje diurno por el calor 1 en el viaje diurno. De ahí despejamos la cantidad de calor 1 en el viaje nocturno, que resulta ser igual a el rendimiento diurno dividido el rendimiento nocturno por la cantidad de calor 1 en el viaje diurno. O sea que el calor 1 en el viaje nocturno es igual a 0,76 veces el calor 1 en el viaje diurno. Y acá nos damos cuenta del ahorro para la empresa si decide hacer sus viajes durante la noche. Lo que tenés que entender es que el calor 1 es el que entrega el carbón. Es el carbón lo que hay que comprar para que la máquina funcione. La cantidad de calorías que da el kilogramo de carbón es siempre la misma, sea de día, de noche, en el Sahara o en Siberia. La relación entre las cantidades de calor 1 no es otra cosa que la cantidad de carbón que tenés que comprar en una situación o en la otra. Resumiendo, con el 76% de la cantidad de carbón que se compra para hacer funcionar al tren de día, lo podés hacer funcionar para hacer el mismo viaje de noche. La respuesta formal sería: de noche funcionaría con una reducción del 24%. Eso sí, los pasajeros tendrán que usar bufanda. Bueno, espero que te haya interesado el ejercicio. Tiene lecciones muy importantes y te vuelvo a remarcar: esto funciona porque está hablando de un desierto, o sea, un lugar donde las diferencias de temperatura entre el día y la noche son muy altas. Prácticamente este razonamiento de ahorro no se puede aplicar en lugares templados. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.